Antes de orar, tomemos un momento para escuchar la palabra del Señor y luego oraremos juntos. En Joel 2:25, Dios hace una promesa clara. Yo os restituiré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y el pulgón, mi gran ejército que envié contra vosotros. Algunas personas han perdido el tiempo en relaciones que no dieron fruto, otras, en trabajos que les quitaron el propósito. Hay quienes han perdido la salud, la energía, la capacidad de soñar con ligereza. Y lo peor es que, a menudo, estas pérdidas se acumulan como cajones desordenados, las cerramos para no verlas, pero permanecen dentro, esperando a ser sanadas. No dijo días, ni momentos, sino años. Porque solo Dios sabe medir lo que nadie vio, las lágrimas no compartidas, los silencios que gritaron, los nuevos comienzos que costaron caro. Si Dios habla de años es porque ve lo que el calendario no devolvió. Dios es un Dios de restauración sobrenatural, su devolver será más grande que el tuyo revés. Esto no es un eslogan, es una realidad espiritual. Quienes caminan con Dios necesitan aprender a diferenciar las pérdidas aparentes de los procesos de reconstrucción. A veces, lo que cayó fue la vieja estructura que no pudo soportar la nueva. Otras veces, el terreno que cedió fue precisamente la señal de que Él está a punto de construir algo desde cero, pero esta vez, con un fundamento eterno. Él no solo restaura, Él multiplica. Él no solo repara, Él reestructura. Cuando Dios entra en escena, no le preocupa repetir lo que tenías antes. Lo que Él promete es plenitud, algo que conlleva propósito, sanidad y significado. Esto significa que la novedad de Dios no solo llega para consolar, sino para completar. Viene para demostrar que el dolor nunca tuvo la última palabra. Toda la Biblia respira este principio, el de un Dios que transforma desiertos en jardines, valles en pasajes, cenizas en belleza. Su lógica no es humana, es divina. Usa el tiempo como una herramienta, no como un límite. Por lo tanto, cuando parece que se acabó, es precisamente cuando el cielo comienza a escribir una nueva página. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿cómo hizo Dios esto en el libro de Joel y qué nos enseña esto hoy? El libro del profeta Joel comienza con una visión devastadora, una plaga de langostas que lo destruyó todo. No fue solo una nube pasajera, sino 4 olas consecutivas, 4 etapas del mismo desastre. La tierra quedó desfigurada. Las cosechas destruidas. Los medios de vida de las familias fueron desarraigados. Era como si la gente mirara a su alrededor y solo viera escombros emocionales, espirituales y materiales. Pero lo más impactante de esta historia no reside en el caos, sino en cómo Dios lo interpreta. La plaga expuso no solo la vulnerabilidad de la tierra, sino también la vulnerabilidad del corazón de la gente. Había distancia, había frialdad, había una religiosidad sin rendición. Y Dios, en lugar de simplemente reprender, extiende una invitación: vuelvan a mí con todo su corazón. No se trataba de controlar las plagas, se trataba de restaurar la comunión. Aquí es donde muchos se encuentran, no es que la vida se haya vuelto difícil de repente, sino que la crisis simplemente reveló viejas grietas. Joel 2 muestra a un Dios que no se conforma con resolver los síntomas, sino que va directo a la raíz. Permite que ciertas estructuras se derrumben para que el corazón pueda reconstruirse. Y cuando esta recuperación ocurre, algo poderoso comienza a moverse en lo invisible. Las 4 oleadas de langostas descritas por Joel representan más que plagas antiguas, son metáforas vivientes de las pérdidas que enfrentamos hoy. La primera puede ser la rebelión, decisiones irreflexivas, elecciones fuera de la guía de Dios, que erosionaron las relaciones, el carácter y la identidad. La segunda, la enfermedad, un diagnóstico, una fragilidad inesperada, un agotamiento que drenó la alegría y la energía. Todas estas dejan cicatrices que no desaparecen con el tiempo. La tercera ola es quizás la más silenciosa, relaciones rotas. Lazos que parecían eternos se han desgarrado. Palabras dichas con ira, separaciones inexplicables, vínculos que se derrumbaron tan repentinamente que no hubo tiempo para comprender qué había sucedido. Y finalmente, la cuarta, oportunidades perdidas.
Puertas que se cerraron prematuramente, caminos que parecían correctos se convirtieron en callejones sin salida, promesas humanas que no se cumplieron. Quizás el oyente tenga razón, experimentando la tercera ola y aún sintiendo las secuelas de la primera. Se pregunta cómo algo tan antiguo aún duele tanto. Pero Dios no está confundido en medio del caos, ve la suma total de los años. Nada se pierde en su memoria. Y si prometió restaurar, es porque ninguna fase del dolor es invisible a sus ojos. Ahora bien, ¿cómo ocurre esta restitución y qué significa realmente? La palabra restituir, usada en Joel 2:25, tiene una raíz cercana al hebreo ola, que transmite la idea de hacer algo completo, íntegro, en paz. En otras palabras, no se trata solo de devolver lo perdido, sino de restaurarlo con plenitud, con excedente. Es como si Dios no solo reparara la estructura rota, sino que rediseñara toda la casa, ampliando las habitaciones, reforzando los cimientos y decorándola con nueva belleza. No devuelve lo mismo, lo devuelve mejor. Esta promesa no se limita a la lógica humana. La cosecha que viene después del desierto puede ser mayor que la siembra que existía antes de la crisis. Dios no regresa en copias, regresa en capas. Esto significa que cada fase de dolor, cada lágrima oculta, cada noche de insomnio, todo esto se convierte en material sagrado para algo más profundo, con mayor propósito. Él ni siquiera desperdicia el sufrimiento. Este es el lenguaje de la abundancia de Dios. Cuando Él restaura, el alma respira nueva vida. Hay paz donde antes había confusión. Hay dirección donde solo había caos. Y todo comienza en lo invisible, en el corazón que, aunque aún rodeado de escombros, decide creer que una reconstrucción sobrenatural está en marcha. Pero para que esta promesa se cumpla, hay un llamado claro que llega primero. En el libro de Joel, Dios hace una hermosa promesa, pero también deja claro el camino para alcanzarla: rasguen su corazón, y no sus vestiduras. Esto significa, de nada sirve mostrar arrepentimiento con gestos externos si el corazón permanece oculto tras el orgullo, el miedo o la autoprotección. Dios no restaura fachadas, restaura la verdad. Y la verdad necesita salir a la luz, aunque duela al principio. Volverse verdaderamente a Dios significa reconocer nuestra parte. Significa dejar de justificarlo todo, dejar de escondernos tras nuestras heridas y decir con humildad: Señor, recupérame. A veces, lo que impide la restitución no es la magnitud de la pérdida, sino la dureza de nuestro corazón. La restauración comienza cuando hay rendición. Cuando uno comprende que el control nunca fue el plan de Dios, la rendición sí lo fue. Y entonces viene una frase que podría convertirse en un hito: Dios restaura lo que le devolvemos con verdad. No exige perfección, sino sinceridad. No exige rendimiento, sino presencia. Cuando el alma deja de actuar y empieza a abrirse, el cielo empieza a actuar. Pero esta transformación no empieza fuera, en las circunstancias, empieza dentro, justo donde el dolor se ha alojado durante tanto tiempo. Antes de cualquier restitución visible, Dios obra silenciosamente en lo invisible, el corazón. Porque de nada sirve tener puertas abiertas si por dentro aún hay miedo de cruzarlas. La verdadera restauración comienza con la identidad: recordar que eres amado, un hijo, una hija. No por mérito, sino por gracia. Es cuando esta verdad se arraiga que el ser interior comienza a reorganizarse. Entonces llega la confianza, la comprensión de que uno puede volver a intentarlo, sin cargar con el peso de los fracasos pasados como una sentencia. También llega la paz, esa que no depende de explicaciones, que acalla el pánico y permite respirar con calma. Y entonces regresa la alegría. A veces tímida, a veces con fuerza, pero siempre como un recordatorio de que es posible empezar de nuevo. Finalmente, renace la esperanza. No esa expectativa ansiosa, sino una esperanza santa que espera con firmeza en Dios. Y con ella, se revela el propósito. Los pequeños pasos empiezan a tener sentido, las decisiones cobran dirección y la vida recupera su ritmo. Todo esto sucede en nuestro interior, antes de manifestarse externamente. Pero,
¿Qué promete Dios hacer después de esta sanación interior? La promesa de Dios en Joel no termina con la restitución. Se extiende a la vida cotidiana, comerás hasta saciarte y alabarás al Señor, nunca más serás avergonzado, y sabrás que Dios está en medio de ti. Joel 2, 26-27. Esto es más que poesía, es verdadero sustento, una presencia constante, una dignidad restaurada. Dios no solo restaura lo perdido, sana lo que queda después de la pérdida. Sabrán que estoy entre ustedes. Esta es la mayor seguridad. Porque la presencia de Dios es lo que sostiene cuando los resultados aún no han aparecido. Es lo que reconforta mientras se prepara la cosecha. Es lo que da dirección incluso cuando el camino aún parece un poco oscuro. Tener la presencia de Dios no significa ausencia de problemas, sino seguridad en medio de ellos. Por eso, aunque aún no todo esté resuelto, el alma ya puede descansar. Porque lo que Él prometió, lo cumple. Y lo que Él comienza, lo termina. La cosecha se acerca, sí, pero el regalo más grande ya ha llegado, Dios mismo, presente en medio del dolor, la reconstrucción y la nueva historia que Él está escribiendo. Y ahora, con esta presencia cerca, es hora de orar. Padre, me dirijo a ti. No con las mismas palabras de siempre, no con la prisa de quien solo busca un alivio momentáneo, sino con el corazón desnudo, desgarrado ante tu luz. Me rindo. Confieso mis escapes, mis intentos de vivir en piloto automático, lejos de tu guía. Por mucho que haya intentado mantenerlo todo en orden, reconozco, sin ti, nada permanece. Perdóname, Señor. Y por favor, empieza desde dentro. Reordena mi ser. Reorganiza las piezas que quedaron sueltas tras las pérdidas. Sé que el tiempo ha pasado. Que algunas cosas nunca vuelven a ser como antes. Pero también sé que eres el único que puede entrar en la línea del tiempo y redimir incluso lo que ya se consideraba perdido. Por eso, te entrego mis años, todos. Los que viví contigo y los que desperdicié intentando vivir solo. Restaura los años que mi alma estuvo seca. Los años en que las palabras dolieron más de lo debido. Los años en que callé por dentro, incluso sonriendo por fuera. Sana los recuerdos que aún duelen, incluso cuando nadie me ve. Reescribe los capítulos de mi historia donde solo hay silencio y vergüenza. Restaura lo erosionado, la confianza, la ligereza, la capacidad de soñar sin miedo a romperme de nuevo. Te pido, entra en las zonas más sensibles. Aquellas que incluso yo evito tocar. Donde hay viejas grietas, resentimientos archivados, expectativas que se han convertido en cansancio. Toca los lazos que se rompieron, las conversaciones que nunca se concretaron, las promesas que parecían seguras pero que fueron arrancadas de raíz. Restablece las conexiones que el tiempo ha distanciado. Reconstruye el respeto, el amor propio, la intimidad que solo tu presencia puede generar. Y cuando piense que es demasiado tarde, recuérdame que no devuelves relojes. Devuelves cosechas. Y tus cosechas no vienen para compensar, vienen para rebosar. Señor, transforma la escasez en provisión. Alivia el peso de la culpa y respira el aliento de la gracia. Abre las puertas que tienen sentido en tu plan. Concédeme la sabiduría para ver las oportunidades con tus ojos y la valentía para decir no a lo que no te glorifica. Concédeme la salud para cumplir con lo que aún necesito para vivir. Renueva mi cuerpo, mi mente y mi disposición para las buenas obras. Reaviva en mí el hambre de tu palabra, la constancia en la oración y el placer de estar contigo. Que mi alma recuerde, cada día, que tu favor es mayor que mi pasado. Declaro, tú eres el Dios que restaura mis años. Cambia mi vergüenza por autoridad. Mi miedo por confianza. Mi espera infructuosa por fruto visible. En el nombre de Jesús. Amén. El regreso de Dios será más grande que tu retirada. Él no regresa al punto donde todo quedó, sino que te lleva más allá. Con cada oración sincera, cada lágrima derramada, Él restaura capas que ni siquiera sabías que necesitabas tocar. Puede parecer que nada ha cambiado ahora, pero en tu interior, la cosecha ya ha comenzado.
Escribe en los comentarios. Dios restaurará mis años. Que esta frase sea tu declaración pública de fe hoy. Es más que palabras, es una semilla espiritual. Y si esta oración tocó tu corazón, dale me gusta el video o comparte con alguien que necesite este mensaje, y suscríbete al canal. Activa las notificaciones para seguir recibiendo palabras que fortalecen tu fe cada día.